Hola a todos, bienvenidos a mi canal 123 Despierta. Hoy voy a explicar qué son las 5 zonas de entrenamiento y cuál deberías utilizar si quieres quemar más grasa, y además el método MAF de Phil Maferton, que puede que sea de interés para gente que incluso ya lleva un tiempo corriendo, que viene a decir: tienes que entrenar más despacio si quieres ser un corredor más rápido. ¡Boom! Esto le puede volar la cabeza a los que piensen que hay que aumentar las pulsaciones por minuto para aumentar el rendimiento deportivo. Este vídeo será especialmente interesante para los que habéis seguido una dieta de adelgazamiento y ahora queréis mejorar un poco la tonicidad muscular o vuestro rendimiento deportivo, o incluso dar el último empujón de los últimos kilos para entrar en una zona de quemar grasas todavía más aguda por el entrenamiento, incluso para aquellos deportistas que llevan un tiempo corriendo y no habían oído nunca hablar de este método MAF. Vamos a verlo paso a paso y empezamos con las 5 zonas de entrenamiento para aquellos que no las conozcáis, y luego entramos en el debate MAF o no MAF. Las 5 zonas de entrenamiento se calculan según el volumen máximo de oxígeno que tus músculos pueden absorber. Entonces sería un cálculo que integra sobre todo la capacidad de tus músculos de absorber oxígeno y evidentemente la capacidad del corazón de mover ese oxígeno con tu capacidad pulmonar. Se suele representar como VO2 max, lo habréis visto en muchísimos artículos deportivos y esto es lo que significa. ¿Cómo calculamos cuál es tu capacidad máxima de oxígeno durante el entrenamiento? Pues la prueba mejor es ir a un sitio como Adeslas, Sanitas o un centro de entrenamiento y que te hagan una prueba de esfuerzo en donde te van a colocar una mascarilla que mida cuánto oxígeno y anhídrido carbónico se está inhalando y expirando, y la resta es el oxígeno que estás utilizando. Y luego hay otras fórmulas para los que no quieran gastarse el dinero o no tienen opción de ir a un centro de entrenamiento, que más o menos te guían hacia lo que podría ser tu máximo volumen de oxígeno. Estas fórmulas son, os pongo algunos ejemplos. La clásica: se restan a 220 tu edad. Luego está la ecuación Tanaka, que son 208 menos 0,77 por tu edad. Tenemos la ecuación Gulati, que son 206 menos 0,88 por tu edad. Una adaptada para hombres y para mujeres. Para hombres sería 202 menos el 0,72 por la edad, y en mujeres sería 189 menos el 0,56 por la edad. Ahora que tienes cuál es tu capacidad máxima de oxígeno, según los tantos por cientos que voy a describir ahora de cada zona, calculas tus zonas y según eso vas cambiando cíclicamente según los resultados que quieras obtener. La zona 1 es la que utiliza entre el 30 y el 50% del volumen de oxigenación máximo. Esta zona se utiliza únicamente en el calentamiento y también cuando has acabado de hacer ejercicio para ir enfriando los músculos. La zona 2 es la que utiliza entre el 50 y el 70% de ese volumen de oxigenación máximo. Es la zona quemagrasas por excelencia. Se utiliza como fuente de energía como el 85% de tu tejido graso y solo un 15% del glucógeno, o sea, los azúcares acumulados en músculos y en el hígado. Para llegar a esta zona tienes que ser capaz de hacer el ejercicio que estés haciendo y hablar a la vez sin perder el aliento. Por ejemplo, se llega pues con la bicicleta estática, con la elíptica, haciendo ejercicio de bandas elásticas, caminando a una cierta marcha por el campo. Esas serían las maneras. 40 minutos sin gran esfuerzo. Esta es la zona donde se crean nuevas mitocondrias, que son nuestras baterías de energía.
Entonces, entrenar en esta zona además nos proporciona como más resistencia para el largo plazo en el entrenamiento. La zona 3 es la que se sitúa entre el 70 y el 80% de tu VO2 máximo y se llama zona aeróbica o zona cardio. Esta es la zona en donde empiezas ya a sudar y tener la sensación de que estás haciendo ejercicio, porque quizá en la anterior, en la 2, no tienes esa sensación. Se llama zona de confort porque no hay dolor, pero sí estás entrenando. De hecho, algunos estudios dicen que es la zona donde se desprenden más endorfinas, que son esos neuromoduladores que hacen que te sientas feliz. Y es lo que les da a los corredores eso, lo que se llama el runner's high, que parece que se han colocado, ¿no? Es la zona donde más se desarrolla toda la capilaridad del sistema circulatorio, se refuerzan las arterias, también aumenta la capacidad pulmonar y el VO2 máximo. En esta zona se queman entre el 50% de grasas y el 50% de carbohidratos en modo glucógeno. La zona 4 es cuando estás entre el 80 y el 90% de tu volumen máximo de oxígeno. Es una zona francamente incómoda y dolorosa. Los músculos queman, te quedas sin aliento, todo duele, incluso la respiración. Es una zona anaeróbica, es decir, que falta oxígeno en la mitocondria y esta no puede producir energía a partir de las grasas. Entonces tiene que saltar a esa segunda vía metabólica de utilizar los azúcares para convertirlos en piruvato y el piruvato en lactato. Ese lactato, si se acumula en músculos y en la sangre, produce fatiga. Por eso se suele recomendar a deportistas de élite que entrenen mucho en esta zona para que su cuerpo aprenda a movilizar ese lactato y volverlo a reutilizar. Esta es la zona a la que se llega cuando estás practicando HIIT, cuando estás haciendo boxing, artes marciales, ese tipo de deporte explosivo. Entonces, en esta zona estás utilizando el 85% de carbohidratos ingeridos y solo el 15% de tu tejido graso. Y la zona 5 es cuando estás entre el 90 y el 100% de tu capacidad VO2 máxima. En esta zona solo podrías estar unos segundos y se suele combinar con la zona 4 cuando hacemos esos entrenamientos de HIIT que recomiendan a los deportistas para mejorar su rendimiento deportivo. Y aquí es donde Phil Maferton viene a discutir sobre el tema. Phil Maferton era un médico general, lo que pasa que le llegaban muchísimos deportistas lesionados, rodillas, caderas, etc. Entonces hacía los tratamientos necesarios para curarlos y al cabo de 2 meses volvían otra vez lesionados. Entonces se dio cuenta de que practicar deporte no necesariamente significa lo mismo que estar saludable. Llegó un momento en que dejó la medicina general y se dedicó a entrenar a deportistas de élite, profesionales, pero manteniendo una filosofía muy interesante. Se puede hacer deporte con gran intensidad, pero manteniendo la felicidad, sin estar a punto de morir, sin romperte después de entrenamientos o de pruebas exhaustivas. ¿Y esto cómo se consigue? Manteniendo pulsaciones bajas. Esto es aplicable a corredores, sobre todo corredores de maratón o corredores de fondo, de pruebas largas. Y os voy a contar una anécdota que cuenta Phil en una de sus entrevistas. Hay una prueba en Estados Unidos que es de 6 días, corriendo día y noche si eres capaz de aguantarlo. El que acumule más cantidad de millas en esos 6 días es el que gana. Bueno, pues uno de los deportistas que participaban en la prueba era entrenado por Maferton. La directriz que le dio fue la siguiente: cuando comience la carrera, todo el mundo va a salir disparado corriendo. Tú vas a salir andando. Y después de un tiempo vas a empezar a trotar
y vas a llegar a tu frecuencia de pulsaciones aeróbica máxima, que se obtiene de la siguiente forma, restándole a 180 tu edad. Ese es el máximo al que debes llegar, ¿vale? Y puedes, como nunca se puede correr exactamente a la misma pulsación, de ahí 10 para abajo, ese sería tu margen de movimiento, pero nunca pasar de esa frecuencia máxima. Entonces el corredor, bueno, pues así lo hizo con enorme vergüenza, porque claro, todo el mundo salió pues disparado, y él andando, luego trotando, luego después de un par de horas de esta forma tenía que descansar hora y media. El caso es que estuvieron así durante los 6 días y ¿qué pasó? Que fue el que ganó, el que más millas acumuló. Los demás, bueno, aparte de que algunos se lesionaría, estaban acumulando agotamiento, mientras que él no. Esta forma de entrenar no cansa, entonces puede ser muy interesante para... Bueno, para la gente que veis mis vídeos, que no creo que seáis deportistas de élite, ¿vale? Sois gente sobre todo interesada en adelgazar o que quieren mejorar su salud. Entonces, uno de los retos que se plantea a la gente que no sabe nada de empezar a correr es que el primer día, el segundo día están que se mueren, ¿no? Porque como nos han enseñado, tenemos ese circuito en la cabeza de que hay que hacer cíclicos, de repente hay que echar carreras muy rápidas, luego ir un poco más despacio, o que hay que ir bastante rápido porque eso es correr, ¿no? Como nos han enseñado así, pues así lo hacemos al comienzo y acabamos reventados. Phil Maferton propone eso, que averigües cuál es ese límite aeróbico, ¿vale? 180 menos tu edad, y te mantengas ahí. Eso quiere decir que a la hora o a la media hora que normalmente las pulsaciones se aceleran porque ya estás acumulando un poco de cansancio, vas a tener que correr más despacio. Ese es uno de los retos a los que se enfrentan los deportistas que han entrenado, vamos a llamarlo a lo bestia, y ahora se están pasando al método MAF, pues que les da vergüenza o que tienen la sensación de que no van a llegar a ningún sitio yendo a paso de tortuga. Sin embargo, no es verdad, porque ahora os voy a explicar cómo hacer el test MAF. Si os da por probarlo, vais a ver cómo al cabo de 2 meses, 3 meses, sois corredores de mayor velocidad. ¿Cómo se hace el test MAF? Bueno, para los que estáis empezando a correr, supongo que correr 4 kilómetros o 5 ya es demasiado, entonces vuestra prueba a lo mejor debería ser en torno a los 3-4 kilómetros. Si sois corredores con ya una carrera de correr de años y queréis hacer también el test MAF, lo podéis hacer con más kilómetros, incluso hasta 16 o 20 kilómetros. El tema es que cojáis una pista plana, donde no haya coches o interrupciones de ningún tipo, no os pongáis en peligro, o si estáis en una pista de atletismo tenéis que saber cuánto miden las vueltas y todo eso. Vais a medir esos 4 o 20 kilómetros, cuánto tardáis en hacer cada uno de ellos, ¿vale? El primer kilómetro, tantos minutos, segundo kilómetro, tantos minutos, tercero, tantos minutos, cuarto, tantos minutos, y luego sacáis la media. Tenéis que empezar calentando medio kilómetro o 1 kilómetro los músculos y también reduciendo al final el paso, también andando para ir saliendo de esa carrera. Después de estar entrenando 4 semanas, volvéis a hacer el mismo test y en 4 semanas o en 8 semanas deberíais ver que habéis mejorado pues la media. Si tardabais 5 kilómetros 15 minutos o 20, ahora de repente tardáis 18 minutos, habéis ganado 2 minutos de velocidad, yendo siempre a ese máximo aeróbico que es bastante templado, bastante
despacio para los que ya entrenaban o bastante suave para los que empezáis a entrenar. Pasado el tiempo, que puede ser hasta 6 meses, en donde hayáis aumentado vuestra capacidad aeróbica, es entonces cuando, si queréis empezar a hacer intervalos de más velocidad, podríais. Pero esos intervalos de más velocidad que tiran de los músculos rápidos, que son las fibras blancas, necesitan de las fibras rojas o músculos lentos que se consiguen con este entrenamiento aeróbico para poder limpiar todos estos fluidos y excreciones de lactato, poder oxigenarse. Es decir, esos intervalos rápidos se consiguen cuando tienes ya una forma física aeróbica. ¿Cómo aplicamos toda esta información a diseñar nuestro entrenamiento? Si estáis en dieta de adelgazamiento, os recomiendo no ir al gimnasio, no poneros a correr, porque son como objetivos distintos. Cuando haces dieta de adelgazamiento tienes que reducir ligeramente las calorías, a pesar de que haya una estrategia hormonal de reducir la insulina, aún y todo hay que reducir algo las calorías. Y por otro lado, cuando se quiere crecer muscularmente o cuando se quiere correr, hace falta de glucosa y hace falta aumentar las calorías, con lo cual son como irreconciliables. Sí es verdad que hay una delgada línea en el medio que se podría conseguir, a lo mejor con ayuda de un super coach, que consiga ese punto en donde te va a permitir crecer muscularmente y estar perdiendo masa grasa, ¿vale? Pero difícil. Entonces, mientras estáis adelgazando, os recomendaría hacer los famosos 10.000 pasos diarios, que mira tú por dónde. Resulta que esos 10.000 pasos los podéis dar en la zona 2. Con lo cual vais a conseguir quemar mucha grasa por estar andando en la zona 2 y por estar reduciendo las calorías y produciendo poca insulina. Cuando ya habéis alcanzado vuestro peso ideal y queréis equilibrar ciertas zonas de vuestro cuerpo, aumentar masa muscular en zonas donde a lo mejor habéis perdido músculo, ahí es donde podéis iniciar un entrenamiento de musculación. 3 días a la semana y mantener todavía vuestros 10.000 pasos diarios. Y ya, si queréis, os gusta correr en vez de ir al gimnasio, ya ahí es donde podéis empezar a trotar con el método MAF y ir empezando vuestra carrera como corredores, donde a lo mejor en unos años estáis participando en un maratón, quién sabe. En el vídeo de hoy había mucha información, las 5 zonas de entrenamiento, las aconsejadas para aumentar el rendimiento deportivo, el dilema de Phil Maferton de no te destroces como deportista para conseguir mejores resultados. Y por último, cómo aplicar todo esto saliendo de una dieta de adelgazamiento y empezando a ponerse en forma. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos la próxima semana.